fracciones y el ejemplo ideal por excelencia es la torta de cumpleaños. Entonces, en este caso, tenemos que Juanita está cumpliendo 9 años, por lo cual su mamá invitó a 4 amigas para que compartieran con ella su torta de cumpleaños. En total, entonces, son 5 personas las que van a compartir la torta de cumpleaños. ¿En cuántas partes iguales debe Juanita partir su torta para compartir con sus amigas? Pues en total son 5 personas. Pero para expresar esta situación vamos a usar fracciones. Entonces pongamos la torta por acá y vamos a analizar la situación. Entonces tenemos que Juanita invitó a 4 amigas y con ella entonces en total son 5 personas para compartir esa torta de cumpleaños. En matemáticas, cuando hablamos de fracciones, siempre hablamos de partes de algo, ¿sí? Las partes de algo son iguales. No olvidemos lo de iguales. Entonces, para que a poder hablar de fracciones, tenemos que hablar de partes iguales. Entonces, en este caso, la torta se va a dividir entre 5 fracciones. Tendríamos 5 partes iguales. 5 partes iguales. Cuando hablamos de fracción, realmente estamos hablando de algo que es más pequeño que la unidad. Luego en matemáticas vamos a ver que a esas le van a llamar fracciones propias porque son las verdaderas fracciones, lo que implica el término partes de una unidad, fracciones. Esta es la situación. Entonces la torta se divide en 5 partes. Para representarlo utilizamos los números fraccionarios, que consta, un número fraccionario consta de 2 números naturales o enteros, de 2 números enteros. Entonces, ¿dónde vamos a expresar las partes en que se divide la unidad? Cuando hablamos de unidad, hablamos de un objeto entero. Es decir, en este caso una torta. Cuando tenemos una torta completa, tenemos la unidad, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de unidades podemos decir entonces en este caso como una torta, podemos decir que es una manzana, podemos decir que es una naranja, podemos decir que es una piña, que es un melón, cualquier objeto. Las personas que asistieron a una reunión. Eso es la totalidad. Cuando tenemos la totalidad de las partes, tenemos la unidad. Como en este caso tenemos la torta completa, tenemos todas las partes. Esa es la unidad. Este ejemplo nos sirve para representar los números fraccionarios que nos ayuda perfectamente en este tipo de situaciones. Vamos a utilizar un nuevo número que se llama una fracción, donde está compuesto de 2 números naturales. El de arriba lo vamos a llamar numerador y el de abajo lo vamos a llamar denominador. Nuestra torta, en este caso, la unidad se dividió en 5 partes. Entonces, el denominador nos indica las partes en que se dividió la unidad. La dividimos en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Este es el denominador. En la fiesta llega Carolina, la amiga de Juanita, y se come un pedazo de torta. Este pedazo que se comió Juanita fue 1. Entonces hemos descubierto que el numerador nos indica las partes que estemos considerando. En este caso es 1 la parte que se comió Carolina. Entonces este nuevo número, la fracción, nos indica que Carolina se comió 1/5, uno de esas 5 partes. También podemos haber dicho que las partes que quedaron fueron 4/5, que fue lo que quedó. Entonces la fracción nos indica lo que estemos considerando. En este caso estamos considerando 4 partes que quedaron de 5, 4/5. En este caso tendríamos 4/5, que fue lo que quedó.
y 1/5 fue lo que se comió Carolina. Es importante considerar que cuando tenemos todas las partes tenemos la unidad, por eso 5 sobre 5 nos da 1. Pero ¿cómo representamos geométricamente una fracción? Entonces, para representar una fracción, pues generalmente utilizamos figuras geométricas, círculos, cuadrados, rectángulos, ¿sí? Para indicar unidades. Entonces, cuando tenemos la totalidad, pues tenemos toda la figura geométrica que se considera como la unidad. Entonces, para representar las fracciones, dividimos la unidad en tantas partes como indica el denominador. En este caso, el denominador sería 5. ¿Por qué? Porque hemos dividido la fracción en 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Entonces, cada una de esas partes se llama quinto, sería 1/5. Luego, coloreamos las partes que nos interesa, las partes que van a ir en el numerador. Entonces, en este caso, vamos a colorear 1, 2 y 3 partes. Entonces, en este caso, las partes que hemos coloreado son 3. Entonces, el numerador debe ser 3. Aquí tenemos 3/5. Lo que está coloreado en rojo son 3/5. Análogamente, podemos decir que la parte que no está coloreada, lo que no tomamos, son 2/5. Entonces, esa es la forma de representar fracciones geométricamente, donde el número de arriba, en este caso, estos números son numerador, que indica las partes que tomamos o que estamos considerando de la unidad. Y el número de abajo es el denominador, que nos indica las partes en que se dividió la unidad. Para leer fracciones, pues se lee primero el numerador y después se expresa el denominador como lo estamos indicando en esta tabla. Entonces, si el denominador es 2, se lee medios. Por ejemplo, tendríamos 1 medio, ¿sí? O 5 medios. Cuando el denominador es 2, se expresan como medios. Si el denominador es 3, se llamarían tercios. 1 tercio. 5 tercios. ¿Por qué? Porque el denominador es 3. Si el denominador es 4, tendríamos cuartos, porque la unidad la dividimos en 4 partes, entonces una unidad tiene 4 cuartos. Cuando el denominador sea 4, tendremos cuartos. 3 cuartos. Si el denominador es 5, tendríamos quintos. Si es 6, son sextos. Si es 7, es séptimos. Si es 8, serían octavos. Si es 9, serían novenos. Si es 10, serían décimos. ¿Sí? Después del 10, agregamos el sufijo avos al número del denominador. Al número, por ejemplo, si es 11, hablaríamos de onceavos. Si es 12, doceavos. Si es 13, treceavos. Si es 20, es veinteavos. Si es 89, es 89avos. Todo lo que hemos visto en este video lo vamos a representar de la siguiente manera. Aquí tenemos la unidad pintada de color azul. Esta es la unidad de algo. Un limón, una panela, una hoja, un vaso, una botella, cualquier cosa que estemos considerando, una papaya, una piña. Tenemos la unidad, tenemos todas las partes. Cuando vamos a expresarla en fracciones, debemos dividirla en partes para expresarla como fracciones. El denominador, en este caso 8, me indica las partes en que la estamos dividiendo. La hemos dividido en 8 partes, por eso el denominador es 8. Luego vamos a empezar a considerar cada una de esas partes y tendríamos 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos
5, 6, 7 hasta 8 octavos. Cuando tengamos 8 octavos, entonces es cuando tenemos la totalidad de la unidad, todas las partes. Por eso decimos que 8 sobre 8 es igual a 1. Cuando tenemos que el numerador y el denominador son iguales, eso nos da 1. Miremoslo nuevamente aquí, donde tenemos la unidad, que como les digo es la unidad, es la totalidad de las partes, es lo que estemos considerando, ¿sí? Valores enteros de cosas completas. Esa es la unidad, no la hemos dividido en partes todavía. Si la dividimos en dos partes, cada parte sería medio. Entonces el denominador en ese caso es 2. ¿Sí? Porque estamos hablando de medios, la estamos dividiendo en dos partes, ¿sí? Si ya no la dividimos en dos partes, sino que la dividimos en tres partes, el denominador, como lo pueden ver, es tercios y así sucesivamente. Entonces lo dividimos, en este caso lo estamos dividiendo en tercios. También lo podemos dividir en cuartos, en ese caso serían 4 partes. Lo podemos dividir también en 5 partes, y al dividirlo en 5 partes, pues cada una de esas partes es un quinto, y así podemos seguir dividiendo la unidad en las partes que queramos y vamos a obtener fracciones que son partes de la unidad. Entonces, una fracción es el número racional que nos ayuda a expresar partes de la unidad, fracciones, partes de la unidad.